Advertencia. El siguiente vídeo puede contener imágenes sensibles, se recomienda discreción. Las heridas de un amigo son mejores que los besos de un enemigo. Amar con dureza es mejor que engañar con delicadez. En Lucas 14:23 está escrito: obliguen a la gente a entrar. Con amenazas de la ira de Dios, el Padre atrae almas hacia su Hijo. San Agustín de Hipona. Bienvenidos a Mundo de los No Muertos. Este tema fue pedido por un gran suscriptor de este canal. Te mando saludos y gracias por ofrecer esa genial idea, que es muy constructiva. No he podido abordar todos los temas que han sugerido, puesto que en estos momentos, para ser sincero, resultaría peligroso entrar en ciertos temas que podrían poner en riesgo mi integridad física si toco ciertos temas delicados, aunque eso no descarta que en un futuro pueda hacerlo y profundizar otros tópicos que también merecen un estudio en este canal, que de igual forma han sido ignorados, por la gente que prefiere mirar para otro lado o defender religiones monoteístas que solo han causado muerte y miseria. No es extraño conseguir cristianos que en el momento en que estás debatiendo con ellos sobre todas las atrocidades del cristianismo te encuentras con pseudo argumentos de negación, como muy ingenuamente decir: el cristianismo no ha hecho ningún mal en el mundo. Todo lo que tú dices es falso y el cristianismo solo hizo bien al mundo. Tú solo hablas nada más que teorías. Eso de que el cristianismo mató gente, solo leyenda negra. A estos los llamo los cristianos escépticos, es decir, son escépticos con todo lo que contraríe y pueda conllevar a la crítica de su religión. Les hablas de las muertes de la iglesia, dicen que es mentira; les hablas de torturas, dicen que es mentira; les hablas de la esclavitud y dicen que es mentira; destrucción de templos no cristianos, falso; quema de libros, imposible; erradicación de etnias y de ciudades enteras, estás equivocado. Todo es mentira para ellos, ya que, para ellos, el cristianismo no ha matado jamás en la historia a ningún ser humano o animal, como un colibrí que anda absorbiendo néctar de las flores sin dañar a nadie. Pero eso sí, Satanás sí es real, Dios sí es real, pero las muertes del cristianismo, no, eso es inconcebible para ellos. Voy a adelantarme a los argumentos típicos cristianos que dicen unos, que cuestionan un poco, y no niegan las torturas ni la destrucción que hubo en ese tiempo, pero lo que sí evitan lo más posible, casi llegando a un nivel ya obsesivo, es argumentar que en realidad esas muertes y destrucciones no fueron producto de la religión cristiana, sino más bien por cuestiones, como indican ciertas veces, producto de intereses políticos. En ese tiempo no existía como tal el concepto que tenemos hoy de política, sino más bien imperaban monarquías, lo que ya se ha mencionado en otra oportunidad. Teocracias, modelo de un tipo de gobierno constituido por la religión, en este caso, el cristianismo. Ahora bien, el monarca, es decir, el rey, no podía serlo sin la bendición de un miembro importante de la iglesia. El rey, una vez siendo coronado, estaba sujeto a las decisiones que le fuesen concebidas por la máxima autoridad. ¿Quién era la máxima autoridad en ese tiempo? El Papa. Si un reino invadía a otro sin tener la autorización del Papa, podía provocar una excomunión, exclusión de la comunidad cristiana, junto con sanciones y castigos cristianos severos. Toda tortura e invasión de otras tierras por parte de los reinos que formaban parte del mundo cristiano eran bajo la supervisión del Papa y su autorización. Era una especie de gobierno que controlaba a su vez otros gobiernos, de los cuales estos últimos le tenían que rendir cuentas a ese supraestado. Hablemos ahora de quienes controlaban la iglesia como tal. El Papa y el resto de más abajo en la jerarquía eran personas formadas desde edades tempranas en el cristianismo, en donde toda su vida era de entrega a la religión, estudiando la Biblia al derecho y al revés, imponiendo leyes a base de lo que dictaba la Biblia. Los libros que eran permitidos en aquellos tiempos siempre tenían que tener una enseñanza cristiana. Cuando el Papa, siendo un individuo religioso, hago énfasis, religioso, no político,
Era quien tenía control sobre las vidas de los cristianos, el cual tenía control de las instituciones, imponía leyes y castigos cristianos, escogía a dedo a sus subordinados por enchufe, y lo que es más que lógico, nunca iba a formar parte de esa cúpula cristiana, un ateo o un individuo que no hubiera pasado por estudios religiosos cristianos. En los monasterios, las iglesias, escuelas y universidades de los tiempos dorados y lumínicos llenos de fanatismo del cristianismo, no ibas a ver a un profesor enseñando sobre ideologías de derecha o izquierda, esos conceptos son de estos tiempos. Incluso un caballero era formado en religión, incluyendo a los soldados de más bajo rango, los instruían, entre comillas, con el tema de Cristo y que además estas monarquías no podían tomar decisiones importantes sin tener la bendición del Papa, sobra agregar que, en la edad moderna y medieval del mundo occidental cristiano, casi todo, por no decir todo, lo relacionado con leyes, guerra y conocimiento tenía que tener un trasfondo o un sentido religioso. Así que afirmar que lo sucedido de ese tiempo no era por razones religiosas es como decir que Benito Mussolini nunca instaló un sistema dictatorial por tener ideas fascistas. Tener una idea de Estado o gobierno, ya sea mala o buena, radical y extremista y su antítesis, libre y moderada, generará un resultado, negativo o positivo. ¿O es que, qué era acaso lo que usaban los cruzados en sus armaduras cuando iban a asesinar humanos a las ciudades? ¿O qué símbolo usaban cuando invadían una nación? ¿Acaso era un símbolo neoliberal o de derecha? No, usaban una cruz y las evidencias hablan por sí solas. El mismo término de cruzado, es una variación de la palabra cruz, que sería como decir, hombre de cruz, u hombre de cruzada, que etimológicamente estas dos palabras, cruzada y cruzado, vienen del término cruz. Así que en pocas palabras, esas muertes y torturas sí fueron causadas por el cristianismo. De todos modos, para aquellos que aún tienen dudas, vean el vídeo llamado Anticristianismo, ¿por qué Dios es un ser maligno? Vayamos entonces con la primera razón de por qué las atrocidades del cristianismo son totalmente ciertas y que no se trata de teorías de conspiración o cosas similares. Número 4. Ilustraciones y grabados medievales. En la Edad Media contaban con un recurso humano que eran los historiógrafos. Y relataban de manera artística libros sobre las historias de reinos, ellos formaban parte oficial de la mano de obra de los reyes, cuáles obras han sobrevivido a nuestros tiempos. Muchas de esas ilustraciones y grabados que vemos, que parecen portadas de discos de Grindcore, eran hechas por personas estudiosas en la Edad Media, y no eran dibujadas por un ateo, ni por un derechista, sino por alguien instruido en el cristianismo. Así es, las personas que escogían para hacer estos trabajos tenían que tener una fe cristiana arraigada y estudios religiosos cristianos. Ya que un rey, con mayúsculas cristiano, jamás iba a colocar en una posición de poder a alguien que no compartiera su credo, ya que en esos tiempos, como bien sabemos, había una gran intolerancia religiosa, y lo que era el estudio en una universidad o una orden, estaban todos centralizados por el cristianismo. Vamos a presentar la primera ilustración y explicarla a continuación. Ilustración primera. Esta primera ilustración cristiana, no fue que un ateo, o un satanista malo un día estaba fastidiado, y dibujó esto para después construir una máquina del tiempo, e ir al pasado y enterrarla en algún lugar, para que posteriormente historiadores la consiguiesen y que en el futuro, dijeran que en efecto existió la Inquisición. No, esta ilustración, se llama en español, de la quema del gran maestro de los templarios y otros templarios. Aquí más abajo les coloco el nombre en inglés para quienes deseen buscarla. Como su nombre lo indica, trata de cómo la Inquisición asesinó quemando vivos a unos templarios, iluminando sus vidas con la luz de Cristo Jesús mediante el fuego que abrasa terriblemente sus cuerpos semidesnudos. Pertenece a un libro histórico, de nuevo, histórico, hecho por estudiosos, y no sobra para nada agregar, que quienes lo escribieron e ilustraron fueron monjes de Saint-Denis, comuna que se ubica en la isla de Francia. Bien, ahora vamos a aplicar un poco la lógica. Imagínate que eres historiógrafo y trabajas para un rey. Para empezar tenías que tener una fuerte creencia cristiana y por supuesto estar bautizado. Lo otro. ¿Qué razón va a tener una persona que es historiógrafo para mentir, cuando trabaja para un rey?
Eran personas sumamente estudiadas, no es por lanzarles un halago, pero no vamos a negar la realidad, obraban mal pero eran buenos haciendo el mal del cristianismo. La mentalidad de los cristianos de antes era mucho más extremista, radical e intolerante que ahora, así que para ellos en ese tiempo, estaban haciendo algo bueno. Mientras los cristianos se están basando en corazonadas y fe para negar, Espectro Tormentor muestra las evidencias en la cara. Estos monjes historiógrafos eran el equivalente parecido a lo que hoy conocemos como un periodista o reportero. ¿Saben más ustedes que ellos que estuvieron ahí presentes y presenciaron esos asesinatos? Discúlpenme entonces por usar la lógica y por creerles más a quienes estuvieron antes que ustedes y de los que son responsables del conocimiento que tenemos hoy del pasado. Historiografía es el arte de escribir la historia y el historiógrafo es aquel que escribe la historia de una civilización. Así que un cristiano al decir que la Inquisición es una teoría o una mentira les está diciendo mentirosos a los que escribieron la historia del cristianismo y de la historia occidental que la representaron muchas veces por medio de estas ilustraciones. Entra al portal suscribiéndote a este canal. Devota tus conocimientos comentando.